Buenas tardes, bienvenidos, Versión de Arte. Tenemos una mujer que habla mucho de la historia y sobre todo de una historia sobre la mujer creadora y a veces teniendo que estar siempre en silencio trabajando, porque o bien su oficio era el estar callada elaborando, o bien porque pues, el entorno de ese momento no le permitía decir mucho y sin embargo hacer demasiado. Buenas tardes, Celia Eslava, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar contigo y poder comentar un poco acerca de mi trabajo. Bueno, Celia es nuestra invitada esta semana y desde luego con una trayectoria intachable, entrando desde sus comienzos artísticos en el mundo de la pintura, pero que rápidamente, debido quizás a un entorno que siempre estaba rodeado del mundo textil, ella por fin osa hablar de este género, de esta intención de algo muy manual, usarlo para su creación y desde luego lo vemos muy bien reflejado y explicado en su última exposición en el Museo de Navarra con el título De Velare, que ahora Celia nos explicará por qué ese título y sobre todo qué lectura le tenemos que dar. Celia, cuéntanos, ¿por qué De Velare? Bueno, pues De Velare comienza un poco, a mí me hicieron un encargo para hacer una exposición en el espacio de la capilla del Museo de Navarra, dentro del proyecto Todo Arte es Contemporáneo. Y bueno, yo al visitar el espacio, pues bueno, es una capilla que tiene muchísima información, hay cantidad de retablos importantes. Y bueno, a mí el propio espacio, dije, yo aquí, ¿qué es lo que hago? La mirada me dirigía hacia arriba, espacialmente, y su significación me llevaba ahí. Y esa sensación de mirar hacia arriba me hizo como pensar, mirar hacia arriba y mirar hacia mí misma, ¿no? A ver qué es lo que yo sentía que podía expresarme ahí. Y entonces, bueno, me vino un poco la idea de ensayar a ver un poco lo que se oculta, lo que no conocemos acerca de nosotros mismos y del otro, porque pienso que la construcción personal es un poco a través de la mirada de los demás. Y en base a eso, pues comencé a trabajar y me salieron, pues eso, las piezas que he presentado que están pues ejecutadas para ese espacio. Bueno, es una palabra entonces de origen latín, incluso me decías, es que me gustaba hasta esa rayita que hay encima de la A, ¿no? Porque casi es como un hilo, también podemos decir, ¿no? Hay un guiño ahí un poco otra vez al material que has empleado en alguna de tus piezas, ¿no es así, Celia? Sí, el hilo siempre para mí es una unidad de construcción. Bueno, pues como para el pintor o para el dibujante puede ser el lápiz, el pincel, o sea, para mí el hilo me parece que es como algo muy sutil, pero que a través de él puedes llegar a construir, bueno, pues objetos y te hace vivir realidades también. Un mundo muy femenino porque vemos que muchas piezas, prácticamente yo creo que todas ellas, hacen ver a la mujer o bien vistiéndose o en el momento quizás de elegir, ¿no?, lo que se va a poner, y sobre todo esas partes del cuerpo donde haces hincapié en la boca cerrada, ¿no?, donde está el silencio, que eso no quiere decir que no esté el pensamiento, sino justamente el que no se pueda contar o decir. ¿Es un poquito así, Celia? Sí, yo pienso que hay construcciones sociales, culturales, donde existe pues eso, unos modelos construidos y ese discurso pues se deja al margen ciertas cosas como que afectan un poco al mundo femenino, ¿no? Entonces creo que histórica y culturalmente la mujer ha tenido más dificultad para tener voz, como hay cantidad de mitos que lo podemos comprobar. Y entonces yo creo que se ha centrado pues, en esas maneras de ser y de saber y de hacer, en estas labores un poco domésticas, en estos lenguajes, bueno, pues como silenciosos, pero que tienen esa fuerza de resistencia, ¿no?
Y bueno, pues a mí esa falta un poco de voz me ha parecido que podía tener ese hilo paralelo con el tejer, con el anudar, porque es una manera de construir. Bueno, y luego también lo que está claro es la intención muy buscada de que el blanco sea un elemento protagonista dentro de la construcción, en la lectura de esta fabricación de objetos, ¿no?, que ocupan todas las salas del museo, ¿no? El blanco, me imagino, por el silencio o porque quizás vamos a empezar a hablar. Celia. Bueno, pues en mi caso, el blanco no solo lo planteo en este espacio, que creo que sí que me ha venido bien para generar una unidad, porque había en el espacio ya mucho color, como ya os he dicho, que estaban los retablos, pero en mi caso generalmente trabajo en blanco, en gamas de blanco. No tengo, quizás sea algo a lo que no llego a acceder, a una información que no llego a acceder, pero a mí el blanco me da la sensación como que tengo la posibilidad de volver a empezar. Y comienzo. Y a mí eso, bueno, me sirve, me parece muy estimulante. Bueno, de hecho no te da nada de miedo el blanco, porque hay siempre esa leyenda, ¿no?, vamos a decir, de que el artista, cuando se tiene que enfrentar al blanco para empezar algo, es siempre como una especie como de temor, ¿no?, al vacío ese. Pero para ti el blanco es todo lo contrario. Eso es como una esperanza, un comienzo que me puede dar oportunidad de ir hacia otro lugar, o de ir evolucionando. No sé, a mí es algo que, ya te digo, no lo tengo muy conscientemente explicado, pero bueno, lo siento así. Algunas de tus piezas, tal como las has instalado en el Museo de Navarra, fíjate, te vas a reír lo mismo, porque ahí sí que te veo yo tu vínculo con la pintura, cuando Sorolla le vemos trabajando esas telas al vuelo, ¿no?, de esas mujeres que van paseando por la playa, por la orilla, y esos blancos que le caracterizan tanto. Yo no sé si hay un guiño un poquito también en la historia de la pintura nuestra, latina, vamos a decir. ¿Tú lo has visto así también o es una casualidad lo que se me ocurre leer? Hombre, quizá en mi caso el blanco, no sé, tiene que ver con algo, ya te digo, inconsciente, ¿no? Pero sí que es cierto que me entusiasma pues todo ese mundo de luz y bueno, en la pintura el blanco es como, tiene una dificultad superior, ¿no?, de realización, y siempre me ha entusiasmado, y en el caso que comentas de Sorolla, pues me parece ya. Bueno, sabemos que sobre todo en la obra de este hombre lo que realmente le importaba era el reflejo, ¿no?, esas sombras que creaba en el agua y esas simetrías, ¿no?, que construía. ¿Tú encuentras en esa invasión de tu obra en el espacio, que a su vez, me imagino, con la proyección de la sombra en el suelo y en las paredes, se alarga más todavía la creación y también crea esa especie como de simetría? No sé si te has parado un poquito a quizás darle su peso. Bueno, pues ahora que lo comentas, es un comentario muy interesante. Ya sabes que normalmente el artista trabaja desde lo que es y desde lo que le inquieta, ¿no? Y muchas veces no terminamos de hacer muy consciente lo que trabajamos y lo entendemos quizá una vez ya realizado. Unas veces sí, otras no. Entonces, bueno, sí que es cierto que yo busco generalmente poca luz, esas sombras, porque genera eso, un reflejo, y es como que, bueno, tú realizas un objeto y ese reflejo te lo devuelve de otra manera. Entonces es como una mirada un poco desde fuera, que, bueno, a mí me parece interesante, ¿no?, porque tú realizas algo, pero luego esa mirada, que cuando te alejas de ese trabajo y lo ves desde fuera y a través de ese reflejo, de esa sombra, parece que lo percibes más intensamente y te da más información de lo que has realizado. Lo que está claro, Celia Eslava, es que tu obra es muy monumental, es decir, que el impacto visual es muy fuerte y
creo que hay una intención, desde luego, ¿no? Desde la colocación suspendida de las prendas, por ejemplo, y en esa altura, y el voyeur cuando accede al espacio, cómo casi se tropieza, ¿no? con esas piezas, ¿no? ¿Son propuestas tuyas de provocar, de hacer que el espectador no pulule sin más en puntillas, sino tenga que pararse para quizás incluso a veces esquivar la obra y poder rodearla porque necesita para seguir transitando por el espacio de ese esquivo? No sé si me explico. Es decir, hay una provocación en tu obra, no solamente visual, porque está claro que buscamos el impacto, ¿no? Pero la instalación luego en sí de las piezas también es un poco como tropezar con la obra, ¿no? Bueno, en el caso de la capilla, era competir con un espacio muy potente, ¿no? Entonces, sí que yo desde el principio vi claro que necesitaba cierta verticalidad y luego cierta escala para que el trabajo se viera, ¿no? Se diferenciara del espacio. Entonces, bueno, en este caso, en el caso de la pieza central, que son esas grandes faldas. Sí, bueno, también lo que estaba es un poco intentando darle importancia un poco al espacio del mundo femenino, a que fuera generar un espacio, cada objeto fuera un espacio al cual poder acceder, pues eso, para que se visitara como también de manera un poco como íntima. Y bueno, al introducirte dentro de ese espacio estás introduciéndote en el espacio íntimo de otra persona y bueno, pues es querer desvelar un poco lo que puede haber ahí y encontrarte, porque hay el espejo en la parte interior, encontrarte con que tú misma estás ahí. Entonces, bueno, es ese juego de verte a ti mismo, entonces no sabes si lo que ves es al otro o su mirada repercute en ti. No sé si es un poco... Bueno, yo creo que dependerá también un poco de la persona, ¿no? En qué estado de ánimo se encuentra también y en fin, qué emoción le sale, ¿no? Por eso también tú misma seguramente según el día o incluso el tiempo como esté, al entrar nuevamente a ese espacio que es el tuyo ahora, pues sentirás emociones muy diferentes. Eso creo que es la intención también del artista, ¿no? Provocar, mover sentimientos, ¿no? Y depende mucho del momento y del día que uno tiene. Sí, desde luego lo que intentas es generar emoción y luego también yo la idea que tengo con mi trabajo no es de dar significados cerrados, eso pues tampoco tiene interés porque yo los trabajo desde un lugar, pero el público, el observador, la lectura que hace es desde otro, ¿no? Entonces, el que tengan significados abiertos y que cada uno pueda hacer una lectura diferente, a mí también me parece muy interesante. Por ejemplo, en el caso de las escaleras, bueno, pues hay mucha gente que me dice, uy, esto, las escaleras al cielo. Bueno, yo lo hice con otra idea, pero quiero decir, me sugiere mucho el que se vean las cosas y que tengan lecturas tan diferentes. Pues fíjate, a mí me venía la lectura del cuento de la niña del pelo largo, ¿sabes? Que tira sus trenzas al balcón para que suba su príncipe. Yo veía una lectura quizás de un cuento, ¿no? A una escala enorme. Cuando las escalas se rompen, realmente es hacernos pequeños, ¿no? Yo creo que la provocación es de vernos todavía más pequeños de lo que ya somos de por sí, ¿no? Y creo que esa escalera es un poco esa intención, ¿no? De romper el protagonismo del ser humano para que otra cosa, que puede ser alma, conciencia, tenga un camino de más valor, ¿no? Que no sí. Puede ser, bueno, eso. Puede ser. Yo las he trabajado desde la sensación de lo imposible, ¿no? De que muchas veces en el trabajo tenemos unas expectativas o en nuestra vida o en la situación que se genere. Entonces, bueno, tienes unas expectativas de poder llegar, de poder hacer, pero muchas veces es imposible, ¿no? Entonces, bueno, ese material y esa escala
pues eso, una escalera que no te permite subir porque es blanda, a mí me daba un poco esa significación. Pero es verdad que, bueno, pues hay quien lo ve, pues eso, como si fuera un cuento, sí. O diferentes maneras de observar. Bueno, vemos un poco de vértigo entonces, ¿no, Celia? A veces esas metas que nos ponemos, si no nos sujetan mucho, pues qué vértigo también intentar subir hacia ellas, ¿no? Es posible, sí, sobre todo en el trabajo artístico, que es una actividad tan compleja, pues es posible. Bueno, hay una foto que me encanta, que creo que Xavi ya la ha metido, es cuando se te ve de espaldas o medio de perfil con ese círculo y tú con aguja e hilo en una actitud de trabajo. ¿Cuántas horas, Celia, para todo esto, ¿no? Porque realmente el proceso creativo es lento en tu caso. Y eso te ayuda a pensar, a explicarte muchas cosas, supongo. En fin, ayúdanos a verte también en cuanto a pensamientos. Cuando estás en esa actitud de sigo, ¿no?, ese camino lento para que por fin la obra se termine, ¿qué piensas? ¿Qué pasa ahí con...? Bueno, a mí ahí se me ha producido, o sea, parto un poco de ese interés que tengo por esos haceres y saberes menores, entre comillas, de lo doméstico, y en los que siempre estaba presente un ritmo muy lento. Y entonces a mí eso se me relaciona un poco, tengo como un mundo paralelo con la naturaleza, porque creo que también la naturaleza tiene un ritmo lento pero imparable, y bueno, como el ritmo vital, ¿no? Y entonces esa manera de entender que, bueno, pues que siempre hay un cambio, una transformación pequeñita, pero que está ahí, pues yo la necesito volcar en mi trabajo. Entonces, normalmente son procesos lentos en los que, bueno, por ejemplo, lo que es tejer o lo que es bordar o incluso el mundo cerámico también, a la hora de articular con las piezas, pues se encuentran, o sea, encuentro ahí pues valores o características que encuentras en la naturaleza. La fortaleza y la fragilidad, esa lentitud de que tú pones una semilla y hace todo el proceso de vida, pues sale una hojita, se desarrolla hasta que florece. Eso es. Entonces, bueno, pues la persona también tiene toda esa evolución, ¿no?, todo ese camino. Y a la hora de hacer con un hilo, un pequeño hilo, pues que construyes un tejido, construyes una forma, pues para mí se refleja mucho esa manera, ¿no?, de sentir. Y a la hora de hacer eso, yo creo que también, yo por lo menos lo siento como si fuera una pequeña meditación, una repetición, pero que nunca es la misma, siempre es diferente, y que se produce a veces eso de que decía Carmen Martín Gaite, la ira del nudo, que tú estás haciendo el mismo punto, pero de repente el hilo se te anuda y tienes que pararte y decir, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Si he hecho lo mismo que en el anterior movimiento. Sueltas el nudo y bueno, es como que tú misma te recolocas. Bueno, todo eso a mí me lleva un poco a esta forma de trabajar. Fantástico. Celia, ¿cuántas personas ahora al escuchar lo que acabas de decirnos incluso no entenderán? Porque hoy no se enseña a coser. Te das cuenta que en nuestra época, en mi época todavía, había una asignatura cuando estaba en cuarto o en quinto que nos decían, vamos hoy a coser, a hacer un dobladillo, ¿no? Eso ya no se estila, lo cual, bueno, creo que hay conceptos que estás queriendo revivir y sobre todo educar, ¿no? O sea, que el arte también es una parte sobre todo de educación y no perder cosas que han sido siempre, ¿no?, una tradición o una necesidad de antes, y que ahora, pues bueno, los tiempos van cambiando, van evolucionando, está claro, pero no por ello tenemos que olvidarnos de ello, ¿no? La historia, qué importante, como decías desde el principio, ¿no? Sí, como te he dicho, a mí me parece que no podemos evitar el venir de donde venimos, y lo mismo que el latín es un pozo en nuestra cultura, bueno, pues el mundo del tejido es un pozo en el mundo femenino. Bueno, no quiero tampoco reivindicar algo que hay que mantener del pasado, sino sí que quiero hacer una mirada contemporánea, pero bueno, pero de unas formas de trabajar que pueden ser válidas,
para expresarte. Y bueno, sí que claro, pues tienes que hacerla pues como eso, desde esa mirada de teniendo una formación, una información de lo que se genera en el contexto que estamos viviendo, y sí que parece que estamos un poco como teniendo toda información, muchísimo, es cuando más información tenemos a nuestra disposición, más rápido la consumimos, pero creo que el ser humano tiene un ritmo natural que también debemos de intentar conseguir tenerlo para que haya una armonía, un cierto equilibrio. Entonces, bueno, pues creo que es compaginar un poco, ¿no? Ese ritmo natural y sin tener que evitar el contexto contemporáneo, tanto en arte como en la vida, como socialmente en donde estamos, claro, con las tecnologías invadiéndonos por todos los sitios, pero bueno, yo creo que no, una cosa no tiene que excluir a otra, sino que todo puede sumar. Celia Eslava, enhorabuena de parte de Versión de Arte, un trabajo espectacular. Ustedes, si tienen la suerte de poder estar por Navarra, pues acudan al museo, porque ¿hasta cuándo estás, Celia, todavía? ¿Podemos visitar la exposición? Sí, hasta el 14 de marzo. Bueno, tenemos tiempo todavía, tenemos un margen bonito, no son muchos días, pero bueno, y si no, lo que tienen que hacer es entrar en su página web, ahí tendrán más información, más imágenes que están guardadas y sobre todo disfruten del arte. Muchísimas gracias, Celia, por compartirnos tus ideas y esta emoción que desde luego es maravillosa. Y sobre todo enhorabuena, como te decía, por el gran trabajo que estás haciendo. Así que a seguir ahora, Celia, ¿eh? Pues muchísimas gracias a ti por darme esta oportunidad, y tú sí que estás haciendo una labor muy importante por el arte. Te agradezco muchísimo. Pues a lo dicho, disfruten del arte, que tenemos muy buen trabajo en nuestro entorno y desde luego ya ven ustedes, no hay fronteras, la historia ahí la tenemos, pero nosotros también somos capaces de provocar que evolucione y a veces, ¿por qué no?, mirando hacia atrás un poco. Gracias, hasta otra.